Quiero que vayamos a ver en este día al libro de Marcos. El libro de Marcos, vamos a ir a ver el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 41 al 44. Amén, hermano. Si ha llegado, ha encontrado el libro, dice así. Marcos 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrado. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué es lo que el mundo valora? Puede ser la educación, puede ser las posesiones, tal vez el sentirse bien, el ocuparse de uno mismo. ¿Pero es esto lo que Dios valora? Veamos primero qué es lo que Jesús valora, ¿no? ¿Qué es la ofrenda que Jesús valora? En el versículo 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Sí, vamos a ver primero ese punto. ¿Dónde ofrendar? Dice que estaba delante del arca de la ofrenda. Y aunque parezca obvio, ¿sí?, Él vino a ese lugar para poder enseñar algo, ¿sí? Vino con sus discípulos. Ahí se echaban las ofrendas. O sea, cada cosa está en un orden y en un lugar dedicado o apartado para tal motivo. Pues entonces Jesús iba a hablar de la ofrenda y fue a ese lugar. En cuanto a nosotros, aunque parezca obvio, pero muchas veces sucede que se da un orden establecido y se nos dice cómo debemos hacer las cosas, y sin embargo muchas veces cuando escuchamos, por ejemplo aquí, se tiene que ofrendar acá, y a veces se encuentran personas que dicen: pero ¿y por qué? Y cuestionan, pero no solamente en eso, muchas veces cuestionan cualquier cosa por el simplemente hecho de cuestionar, ¿sí? Dice: debes sentarte aquí, y no, yo me quiero sentar en otro lado. Y constantemente cuestionan todo. Dios llama a eso rebeldía. Dios dice cómo debes hacerlo, de qué manera, cuándo, y sin embargo están buscando la forma. Si Dios dice que se debe hacer así, están buscando la forma, a ver de qué otra manera yo lo puedo hacer, y que de seguro va a ser mejor que lo que Dios dice. Sigamos. Dice: estaba sentado delante del arca. Podemos decir que se puso en primera fila, ¿sí?, bien cerca del arca. Como veremos más adelante, estaba allí con sus discípulos para poder enseñarles una lección en cuanto al dar. Estaba sentado, dice, y en esto voy a dar mi imaginación, ¿sí?, no es lo que dice exactamente la palabra, pero tal vez se sentó porque le iba a llevar tiempo poder encontrar lo que él estaba buscando, ¿sí? Un poco lo que nos pasa a nosotros a veces cuando vamos a algún lugar y nos van a hacer esperar, entonces vamos a buscar a alguien y dice: por favor, tome asiento, ¿no? Entonces ya sabemos que va a ser largo tiempo. O quizá cuando estamos en más confianza y pedimos algo o estamos esperando algo, ¿cuál es la expresión que usamos? Espera sentado, ¿no? Porque va a llevar largo tiempo, tal vez ni suceda. En ese lugar habían 13 cofres. Esos cofres tenían una forma de cuerno de carnero, y cada uno de esos cofres tenía un motivo. Entonces se ofrendaba para diferentes cosas en cada lugar. Cada uno tenía un motivo especial.
Y dice que Jesús miraba, ¿sí? O sea, él estaba atento e iba y miraba con discernimiento, miraba a cada uno de las personas que se acercaban y ponían sus ofrendas. Discernir, ¿qué quiere decir? Es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, poder saber entre lo bueno y lo malo, poder distinguir, diferenciar sobre los actos que se llevan a cabo. En este caso, Cristo estaba viendo las ofrendas, ¿sí? Él miraba, pasaba, ofrendaban y él miraba con atención. Vamos a Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En este caso era Cristo mismo en su persona, estaba allí, mirando. ¿A quienes miraban? Y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, ¿sí? Específicamente eso. ¿Cómo echaba dinero en el arca? Dinero ahí en su traducción del griego dice que son monedas de cobre, ¿sí? Monedas de cobre. ¿Por qué da ese detalle? Y diciendo pueblo iban mujeres y hombres a echar las ofrendas ahí. El arca de la ofrenda estaba en el atrio de las mujeres, ¿sí? O sea, en disposición estaba primeramente el atrio de los gentiles, hacia alrededor, más lejos. Luego, más cerca, el atrio de las mujeres, donde ahí también estaban las arcas de las ofrendas. Un poco más adentro, el atrio de los hombres, y ya luego el lugar santo y después el lugar santísimo. Entonces, hasta el atrio de las mujeres accedían tanto hombres como mujeres y podían depositar sus ofrendas. Como le dije, decía dinero, moneda de cobre. En ese tiempo habían monedas de oro, moneda de plata, y las de menor valor eran de cobre o de bronce. Entonces Dios da ese detalle. ¿Qué traían a las ofrendas? Las monedas de menor valor. Y tenga eso en mente, porque va a ayudar a que podamos entender lo que luego va a pasar. La aplicación. ¿Te has tomado el tiempo en considerar cómo estás ofrendando? Cristo hizo eso. Fue hasta ese lugar, se sentó y empezó a ver y a considerar qué traía cada uno y cómo lo hacía. ¿Meditas en cómo das y a quién le das? Como leímos en Proverbios 15:13, Dios nos ve. Sus ojos están sobre todos, sobre los buenos y sobre los malos. Es triste a veces que cuando se habla de dinero, el clima cambia. A veces podés hablar de cualquier cosa, pero a la hora de hablar de dinero, la cosa se pone algo tensa. Y aquí en Argentina, específicamente, podemos tener algo en consideración, ¿sí? Que hay muchos malos obreros, tanto hasta mujeres, ¿sí? Que han abusado de eso, ¿sí? Hoy se predica el Evangelio de la prosperidad. Y vamos a 2 de Pedro para ver eso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Hablando de los falsos profetas y falsos maestros, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
podemos considerar eso y tener, está bien, han obrado mal, han abusado, han torcido, hasta tuercen las Escrituras, o solamente lo que predican, el 90% de su predicación está enfocado en ganar dinero, en que den más, de una u otra forma. Pero eso no puede ser excusa. No nos debemos seguir tampoco al otro extremo, de no hablar de las ofrendas y de no hablar del dar. Aquellos lo hacen por causa de la avaricia, tuercen las Escrituras para ganar dinero. Pero como vemos aquí, habla de dinero, habla de ofrendas de dinero. Sigamos. Dice en el versículo 41, y muchos ricos se echaban mucho, y en el 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Quiénes eran los que ofrendaban? Ricos, dice. Y ricos allí es aquel que tiene riqueza o aquel que tiene abundancia. Y ofrendaban mucho. Podemos llegar a pensar que estaba bien. O sea, tenían mucho y ofrendaban proporcionalmente lo que tenían. Ofrendaban mucho. Pero recuerda lo que Jesús cuando dice dinero, dice monedas de cobre. ¿Sí? O sea, traían gran cantidad, pero eran monedas de poco valor. Y echaban. Traían mucho. Y luego dice, y vino una viuda pobre en el versículo 42. Y Jesús describe a esta persona. Dice que primeramente era viuda, o sea, no tenía esposo, no tenía a quien que le proveyera cuidado y sustento. Y luego agrega viuda y pobre. ¿Sí? Pobre allí quiere decir mendigo. Y por eso quizá podríamos llegar a considerar que era una persona que ya tenía una edad avanzada, que ya no podía trabajar o que le costaba trabajar, y mendigaba. Tanto las viudas eran contadas entre los desventurados, como los huérfanos y los extranjeros. Y Dios dice que va a cuidar de ellos. Vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 10. Dios, desde que dio la ley, se dio para que se ocuparan de ellos. Y Él personalmente se ocuparía de ellos, de los desventurados. Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Vamos a leer del 17, así entendemos quién es el que está hablando. Deuteronomio 10, versículo 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y si vamos ahí mismo al capítulo 24, vemos como también Dios exhorta a que se cuide de ellos. Deuteronomio 24, versículo 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrará en su casa para tomarle prenda. ¿Sí? Ayudar a aquel que necesitaba. ¿Cuál fue la ofrenda de la viuda? 2 blancas o un cuadrante. 2 blancas era una moneda griega, ¿sí? Era la moneda griega de menor valor. Sabemos que fueron conquistados primero por los griegos, por eso todavía manejaban esa moneda, y luego por los romanos, ¿sí? Entonces cuando él nombra cuadrante, ¿sí? Esas 2 blancas correspondían a un cuadrante que era la moneda romana, la de menor valor. El cuadrante era lo mínimo.
Y es eso lo que la viuda ofrenda. Si lo podemos trasladar a nuestro tiempo, ¿sí?, sin ser muy estrictos en el cambio, era la moneda de menor valor. ¿Cuál es la moneda que tenemos hoy día nosotros de menor valor? Y podemos decir que la de 25 centavos, aunque ya casi no se ve, pero seamos un poquito más generosos y vayamos a $1. Ella depositó $1 o $2 si queremos decir. Esa fue su ofrenda. Mientras vemos que vinieron antes ricos y echaban mucho, ella vino solamente con una o dos monedas de $1. Esa fue su ofrenda. En cuanto a nosotros, hermanos, ¿cómo te consideras tú? ¿Te consideras como la viuda pobre o como el rico? Veamos, vamos a primera de Timoteo 6. Vamos al versículo 8. A veces cuando pensamos en pobre, pensamos en que tenga que tener las necesidades básicas cubiertas. Veamos qué dice Dios en 1 Timoteo 6:8, en cuanto a los que creen en Él. 1 Timoteo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dos cosas considera Él necesarias: sustento y abrigo. Pero, ¿qué hacemos muchas veces nosotros para considerarnos a nosotros mismos? Nos comparamos con aquellos que tienen mucho más que nosotros. Y decimos, bueno, mira, aquel tiene 2 casas, tiene una camioneta, y a comparación de él, yo soy pobre, ¿no? O a veces consideramos lo que el mundo dice: tienes que ganar tanto dinero, y si ganas tanto dinero, dejas de ser pobre, porque vas a poder tener lo que el mundo considera, ¿sí?, que tú necesitas tener para no ser pobre. ¿Qué podemos agregar a lo que leímos recién en 1 Timoteo 6:8? Podemos ir a 2 Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. En Timoteo vemos sustento y abrigo, y con eso dice el Señor que debemos estar contentos. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Según el Señor, aquel que ha creído en Él es rico, ¿sí? Porque pobre es aquel que no la ha conocido, aquel que va camino al infierno, aquel que va a ser condenado, aquel que puede tener de todo, pero está perdido. Entonces, ¿qué va a guiar tu vida o qué va a conducir tu vida? ¿Lo que el mundo dice o lo que Dios dice? Y depende de lo que Dios diga, yo ahí tengo que considerar con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué eres? ¿Lo que soy? ¿Soy rico o soy pobre? Eso lo dejo a que lo medites tú. Luego en el versículo 43, Jesús dice: entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Les pidió a sus discípulos que se acercaran a Él. Estaban allí, pero que se acercaran aún más cerca, porque Él iba a decirles qué es lo que Él había considerado.
en cuanto a todas las ofrendas que él había visto, destacó solo una. Es más, cuando pasó esa ofrenda, él dijo, bueno, aquí está. Y se dedicó a eso, en la ofrenda de la viuda, dando el correcto valor a cada ofrenda que él había visto, siendo para Cristo la ofrenda de un cuadrante la más abundante. Tanto así que si solo ella en ese día hubiese llegado a ofrendar, como dice él, dio más que todos los otros. Vinieron muchos con mucho dinero, echan, y sin embargo Cristo dice, con esa sola ofrenda le basta para superar a todas las otras. Eso fue lo que él consideró. Por ello podemos ver que no es tan importante la cantidad, sino que lo que Dios aprecia es cómo lo hacemos. ¿Sí? Vayamos a 2 Corintios, en el capítulo 8, pero ahora en el versículo 12. Segunda de Corintios 8, versículo 12. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Primeramente, voluntad, querer dar. ¿Sí? Primero, ¿estás ofrendando? Debemos, aunque parezca obvio, pero debemos empezar por ahí. ¿Estás ofrendando? Si es así, primero debemos estar dispuestos, pues si no, no será aceptada. Dios no acepta una ofrenda de alguien que no quiere dar. Por eso, como mencionó en la oración de la ofrenda, Él ama al dador alegre. No debes hacerlo por compromiso, y doy gracias a Dios que en esta iglesia no se obliga a ofrendar. Pero hay lugares en los cuales están constantemente presionando a que des. Gracias a Dios que aquí no se hace eso. Podría decirte que te imagines a Jesús, que tú te vayas a ese lugar y a Jesús sentado y tú que te acercas a dejar tu ofrenda. Pero como vimos, el Señor nos ve. Aún hoy en día, sus ojos están puestos en nosotros. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer Hebreos 4, versículos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cristo va a discernir cómo estoy dando. Yo puedo tratar de justificar de por qué estoy ofrendando lo que estoy ofrendando, y puedo dar mis razones, pero va a ser Él el que va a considerar mi ofrenda, ¿sí? Y es a Él a quien yo voy a tener que dar cuenta de lo que estoy dando. Jesús resaltó la ofrenda de la viuda. ¿Podrá resaltar mi ofrenda? Sigamos al versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí vemos la explicación de por qué Cristo valoró la ofrenda de la viuda y no la de los ricos. Vamos a ver el verdadero valor de una ofrenda. Explica por qué para él, a diferencia del mundo, ¿sí?, que para el mundo es moneda de mal valor,
Es como decir, para eso no hubiese ofrendado nada. Sin embargo, Cristo sí valora eso y dice que ese cuadrante valía más que todo lo que antes habían ofrendado. Acompáñenme a Juan, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 24 y el 25. Juan 2, versículo 24 y 25. ¿Por qué Cristo decía lo que decía? Juan 2, 24 y 25. Dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor nos conoce, por eso yo puedo decir y puedo tratar de explicarle a Él, ¿sí? Porque la ofrenda es personal entre tú y Él, que por qué estoy dando lo que estoy dando. Vamos a Jeremías ahora, al capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 9 al 10. Y no debemos olvidar esto en cuanto a nosotros. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién le conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. ¿Está bien que yo mismo dé mi consideración de lo que estoy dando? ¿O debo ir a la palabra y fijarme en qué es lo que dice Dios y luego considerar lo que estoy dando? Porque Él dice que discierne mis pensamientos y lo que hay en mi corazón. Los ricos daban mucho, pero como dice Él, que daban lo que les sobraba. Era mucho también, pero eran al fin y al cabo, ellos creían que estaban haciendo bien, le daban, pero le daban lo que ya no necesitaban, las sobras. No había un sacrificio a la hora de dar. Pero la viuda dice que dio de su pobreza. Pobreza da la idea de que es de quedarse corto, de no llegar a tener lo necesario. Pero ella tenía algo, de su pobreza tenía algo todavía. Nos fijemos en Lucas, capítulo 4, el libro de Lucas, capítulo 4, el versículo 25 y 26. Esta misma historia la vas a encontrar con detalle, esto no para que lo busques, pero sí para que lo anotes si quieres verlo, si quieres profundizar un poquito más, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 24. Cristo hace mención de esa historia aquí en Lucas 4, versículo 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dios envió en medio de la escasez que había, a causa de que no llovía durante 3 años y medio, a su profeta Elías, a una viuda en Sidón, fuera del pueblo de Israel, para ser sostenido allí. ¿Por qué? Porque esta viuda sí creía en Dios. Y cuando Cristo hace mención en Lucas, Jesús estaba en Nazaret y le decían, bueno, tú que dices y haces milagros aquí y allá, ¿por qué no lo haces también aquí? Y Cristo le responde con esto. No creían, por eso es que no hacía milagros en ese lugar.
Y sin embargo Dios envía a Elías, a su profeta, a ser sostenido por una viuda, alguien que tenía poco. Pero sabía que esa viuda pondría a Dios primero, que a ella misma. Entonces envía al profeta allí, y el profeta le dice, dame de comer. Ella tenía re poco, y sin embargo dice, le voy a dar a este hombre de Dios. Y coció lo poco que tenía y le dio de comer el profeta. Ahora, ella dio proporcionalmente, como lo hicieron los ricos. Los ricos tenían mucho, dieron mucho. Ella tenía poco, ella podía decir, bueno, tengo dos, doy uno, y me quedo con uno. Pero no hizo eso. Ella no iba a dar lo que le sobraba, porque ni siquiera llegaba a tener lo mínimo disponible. Pero aún así dio, ¿sí? Tal vez el mundo dirá, pero ¿qué le pasó a Cristo ahí? ¿Por qué? O tal vez tú harías eso. Estás viendo que no tiene y aún así va a dar, y yo diría, no, detenete ahí, conserva eso para que puedas comer y no es necesario que des. Pero Cristo no hizo eso. Cristo se quedó sentado y dejó que fuera y dejó que diera. Y dio todo lo que tenía. Y después aclara, dio todo su sustento. ¿Sí? Podemos decir que dio lo que tenía para vivir. No iba a tener después de eso ni siquiera para comer. Pero ella sabía que su Dios, que lo daba a su Dios, y que su Dios iba a cuidar de ella. Vamos a Mateo 6, el versículo 25 y 26. Mateo, capítulo 6, versículo 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Leemos eso, pero ¿crees eso? La viuda creía eso. Por eso a la hora de dar, fue y dio todo. Vamos a 2 de Corintios, también en el capítulo 8, y vamos a ver cómo los hermanos de Macedonia se asemejaron a esa forma sacrificial de dar que tuvo la viuda. 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Segunda de Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tal vez Pablo vio que estaban sufriendo tribulación, que no la estaban pasando bien, y él dijo, bueno, ni siquiera voy a mencionar que ofrenden. Pero sin embargo fueron ellos quienes le rogaron para poder participar, para poder ofrendar. Y dice que dieron con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sí?
En cuanto a nosotros, ¿como quién estamos ofrendando? ¿Ofrendamos como el rico, que a veces utiliza su dinero para pagar sus deudas, utiliza su dinero para el sustento, para su abrigo, separa para sus vacaciones, separa para sus estudios, separa para su trabajo, separa para su casa, separa también un poco y gasta para poder ver en la televisión lo que a él le gusta, puede tener internet, tiene su celular, tiene todo lo que puede y todo lo que el mundo ofrece en cuanto a comodidad, una cama, un buen colchón, una cómoda, tengo los electrodomésticos que publicitan y yo trato de tener todo eso para mi comodidad. Tengo mi auto, mi moto, mi bicicleta y hasta le compro ciertas cosas, ¿sí? Como para mejorarlo. Y no está mal. Cada uno de nosotros somos administradores, somos mayordomos de lo que Dios nos pone. Pero a la hora de traer la ofrenda, bueno, ya me ocupé de todo lo que tenía que tener, de todo lo que podía alcanzar. Y a la hora de traer la ofrenda, miro qué quedó. Entonces levanto eso y lo doy. Así hacía el rico. Él se ocupaba de todo, él vivía bien. Y como dice Cristo, iba y daba lo que le sobraba. Por eso a veces Cristo menciona particularmente esas monedas de bronce, ¿no? A ver, ¿qué voy a ofrendar? Entonces iba, buscaba ahí, bueno, encuentro esta moneda, esto que tengo, lo que me fue sobrando de lo que fui haciendo. Y eso le daba. Qué pena. Aun cuando en dinero eso puede llegar a ser mucho, voy a decir algo que es duro, pero va a ser necesario. ¿Qué es lo que haces tú con las sobras? Cuando comes. Dice que estos ricos le traían las sobras a Dios. No quiero dar respuesta, cada uno sabe lo que hace con las sobras. Pero no creo que eso sea para el centro. Pero si es así, primero deberíamos pensar en Dios y en su ofrenda, como un buen mayordomo o como un buen administrador. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Cuando sé lo que gano o cuando algunos tienen la posibilidad de trabajar y saben cada mes lo que van a cobrar. Entonces ellos pueden anticipar mucho mejor porque saben lo que van a recibir. En cuanto a otros que trabajan de otra manera, que a veces ganan mucho, otras veces ganan poco, no es seguro lo que van a ganar, pero primero debería buscar eso, apartar para él lo que le pienso dar. Y como vemos, este tipo de ofrenda que traían los ricos no produjo nada en Cristo. Él los veía, que traían y pasaban y pasaban. O también a veces tenemos este pensamiento. Cuando tenga más, ahora doy lo que doy, bueno, porque tengo poco. Pero cuando tenga más, o si el Señor me bendice con mucho más, entonces sí, ahí voy a dar más. ¿No? Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 10. Perdón, no lo busques,
no es esa la cita, disculpe, lo escribí en otro lado, es otra cita, que dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea que no importa la situación en la cual hoy día estás. Porque si eres fiel, como esta mujer fue fiel, en lo poco vas a dar. Porque si ahora cuando no tienes nada o cuando tienes poco no das como debieras dar, es palabra del Señor. Cuando tengas mucho, tampoco lo vas a hacer bien. Y si aquí hay alguien que está dando como la viuda, gloria a Dios. Gloria a Dios si hay aquí alguien que está haciendo así. Y si no es así, espero que esa ofrenda que dio la viuda sea una motivación para ti, para que puedas meditar en eso y que creas más en el Señor y en su palabra. ¿Sabes? Había un hombre, un empresario francés, no recuerdo bien ahora el nombre, pero era un hombre francés, y decían que este hombre daba el 90% de sus ganancias en ofrendas al Señor. Y se acerca una persona que no creía, ¿sí?, que había escuchado eso y no creía, y se acerca a la persona y le dice: ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas? Y él le responde y dice: no, yo no le doy a Dios. Yo solo me quedo con el 10% de lo que Él me da. ¿Entendió, hermano? No son nuestras las cosas. Todo le pertenece a Él. Él creó el cielo y la tierra. Él creó todo lo que existe. Y todo lo que llega a tu mano no es tuyo. Él dice que somos mayordomos, administradores. No son nuestras las cosas. La ofrenda que Jesús valoró. Vimos dónde debemos ofrendar, dónde corresponde ofrendar. Luego que Jesús miraba las ofrendas con discernimiento hasta hallar una que le agradó. También vimos quiénes y qué ofrendaban. Vimos que era dinero, pero que eran solamente monedas de poco valor o de baja denominación, y que todo el pueblo lo hacía, tanto hombres como mujeres, ricos, también pobres. También quiénes y cómo daban, ¿sí? Los ricos daban mucho, y la ofrenda de la viuda, de los más pobres, era poco. Luego Cristo enseñó a sus discípulos sobre el valor de la ofrenda y destacó solamente la ofrenda de la viuda, como aquella que había dado más que todos los otros. Y por último vimos la explicación de por qué esa pequeña ofrenda, ¿sí?, valía más que las otras. Porque la viuda había dado todo. Habiendo oído su palabra y sabiendo que es Cristo quien va a valorar y quien va a dar el juicio sobre nuestra ofrenda, y que no vamos a ser nosotros, y que Él ve y prueba nuestro corazón a la hora de dar, no sea que le encuentre en nosotros avaricia, ¿sí? Damos poco porque lo queremos retener. No sea que encuentre egoísmo, no le damos lo suficiente porque primero tenemos que darnos a nosotros mismos. Hermano, que puedas meditar en eso y que a la hora de ofrendar, ¿sí?, te acerques a la palabra, que tomes tu tiempo en hablar con el Señor y que dejes que Él te guíe, y que sea la ofrenda de la viuda un ejemplo para ti.
Pero no solamente tenemos a la viuda. Dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. El rico haciéndose pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Cómo debería ser nuestra ofrenda? Mediten eso. Y a la hora de ofrendar, Dios quiera que su gracia te guíe a que podamos ser de las personas que Cristo pueda resaltar. Esa ofrenda me agrada, porque lo dio queriendo darlo y sabiendo a quién se lo da. Oremos. Señor, ayúdanos a entender primeramente que somos solamente administradores, que como dice tu palabra, el día que nos vayamos de acá, no vamos a llevar nada. Polvo somos y al polvo volveremos. Que podamos dar, Señor, como esta viuda, creyendo en ti, en tu palabra, sabiendo que tú nos vas a sustentar, que no seamos guiados por el mundo, considerándonos a nosotros mismos como el mundo dice que somos, sino a través de tu palabra. Ayúdanos en eso, Dios mío, para que podamos ser luz también en esta parte, porque a veces solamente tomamos aquello que puede ser considerado espiritual y que no se ve, pero la ofrenda sí se ve y claramente es de dinero. Que podamos ser hacedores de tu palabra y que a la hora de dar entendamos a quién se lo estamos dando y que te podamos agradar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.